Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Muy bien, como es ya costumbre, a veces, siempre, pero cuando se dan eventos importantes, tal vez en el cielo o en la sociedad, hacer alguna comprobación, ¿no? Del punto de vista astrológico, nosotros hacemos el laboratorio de la vida en nuestro lugar de comprobación. Es decir, vemos los eventos que se dan, el hecho físico, y los comprobamos en, en las técnicas astrológicas. Bien es sabido, y seguramente hay muchos videos, infinidad de videos, cuales muestra este evento. Me estoy refiriendo a la transición a los mundos internos de la reina Isabel en Inglaterra, ¿no? Simplemente con el hecho de hacer una comprobación astrológica, no es porque tenga mayor importancia o no que otras personas, simplemente es un hecho divulgado mundialmente y tenemos la oportunidad de ver esto en un proceso. Cuando son personas públicas, para nosotros tenemos acceso a los datos y a las circunstancias, y eso nos proporciona la oportunidad de investigar. Y esto es lo más importante, la investigación astrológica. No se puede hablar nada astrológicamente si no lo comprobamos, si no lo vemos en los hechos, si no lo vemos en una investigación profunda y fundamentada, ¿no? Digo esto porque, sin descrédito de ello, he visto muchos videos donde se expresan causas del punto de vista astrológico que no operan realmente por diferentes circunstancias y fundamentos en el conocimiento astrológico. Yo lo que voy a hacer ahora es, tenemos acceso a los datos de la reina Isabel, voy a incluir diferentes técnicas para la fecha, para el día de ayer, porque no sabemos exactamente, esa fue la hora de la noticia. Pero bueno, hay todo un protocolo que a veces la hora de la noticia no es el momento de la muerte. Pero como estas técnicas generalmente basadas en progresiones y movimientos que son realmente lentos, que sea un día antes o un día después, no nos va a dar gran significado. Muy bien. Pero antes, como siempre, quiero invitarlos primero a que este domingo realizaremos tertulias astrológicas. Para los que no lo conocen, es un espacio de participación donde cualquier persona que esté interesada en astrología, que tenga interés de hacer alguna pregunta con fundamento y con seriedad, y también que quiera exponer su carta para que saldamos algunas dudas dirigidas a la enseñanza y a la docencia astrológica, no hacer una consulta al aire, si bien podemos hablar de algunas condiciones personales, si la persona le interesa, pueden participar directamente. Esto se hace a través de Zoom, pero sale directo por YouTube. Se hace domingo por medio. Así que este domingo nos tocaría. Si quieres participar, envíame un correo electrónico. Aquí tienes la dirección, fernando.roverano@gmail.com. Si quieres exponer tu carta y hacer algunas preguntas, pueden ser factores simples o más complejos. Y allí hacemos esta tertulia de intercambio de conocimiento astrológico. También pueden participar por chat, pero a veces la participación es muy grande y no se pueden complacer a todos, ¿no? Pero si quieres participar en directo, quieres ver tu carta con un tema, no vamos a hacer vamos a explayarnos directamente en todos los aspectos de la carta. Puedes hacerlo, escríbeme, el domingo te envío el ID de conexión y puede participar en directo. Lo otro es que el 2 de julio comenzamos un nuevo grupo. Yo tengo varios grupos de estudio. Estos grupos de estudio son para formación de astrólogos profesionales. Y estamos entrando en el quinto módulo, que es metodología de la interpretación de la carta natal. Es decir, los primeros 4 módulos están referidos a signos, planetas, casas y aspectos. Y alguna persona interesada en sumarse al grupo de estudio
que tenga conocimiento de signos, planetas, casas y aspectos puede ingresar a este grupo de estudio y entraremos en la metodología de la interpretación de la carta natal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo debemos comenzar? ¿Qué cosas se toman fundamentales para la interpretación? En el transcurso de mi pensum de estudio, que es un programa que cumple de 1,5 años a 2 años, vemos técnicas clásicas que luego profundizan esta interpretación. Pero básicamente en la metodología de la interpretación, allí vamos a ver los fundamentos de la metodología de la interpretación de la carta natal. Y después pueden quedarse en este grupo de estudio donde veremos tránsito, revolución solar, progresiones secundarias, así sucesivamente, ¿no? Dirección por arco solar, Atasires, proluna, todas las técnicas más importantes. ¿Bien? Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a entrar un poco a escudriñar este proceso, ¿no? Aquí tenemos la carta de la reina Isabel II. No vamos a hacer análisis de su carta natal. Aquí vemos claramente cómo a veces se maneja superficialmente la astrología, porque hay personas que dicen que los líderes son de Aries y de Leo y tienen el Sol en la casa 10. Acá vemos claramente que la reina tenía el Sol en la casa 4, naciendo de noche, porque algunas personas en factores, ¿no?, hablan que nacer de noche quita brillo. Claramente aquí vemos que la astrología es mucho más profunda que esas generalidades que a veces ¿no? Siendo ascendente Capricornio, bien característico en su personalidad, y siendo de Tauro. Estos son dos aspectos generales que no vamos a entrar a interpretar, ¿no? Pero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las circunstancias simplemente del momento de su muerte. ¿Cómo se ve en una carta natal un evento? Estamos hablando de la transición a los mundos internos, de su fallecimiento, porque es un evento, ¿no?, que se ha dado, pero podemos ver cualquier cosa, un matrimonio, un ascenso, una intervención quirúrgica, un accidente, de la misma forma, de la misma forma. Hay una polémica ética, ¿no?, aquí en ver la muerte, y en realidad yo comparto eso, no ver la muerte en las personas en vida y decirle, porque eso es muy, muy dependiente de otras circunstancias. O sea, nosotros vamos a ver factores astrológicos que activan el fallecimiento de esta persona, pero tenía 96 años. Y yo voy a mostrar algunas condiciones como estos mismos aspectos se dieron igual en años anteriores, en épocas diferentes de la vida, y ella no falleció. Entonces, hay circunstancias especiales que marcan esto, ¿no? Lo primero que voy a ver son los tránsitos, porque algunas personas sacaron videos hablando de tránsito, ¿no? Y ahí hay que aclarar algunas circunstancias. La ponemos para el 8/9, que fue el día de ayer, donde se dio la noticia de su fallecimiento. Esta interpretación, todas las técnicas las vamos a basar en las determinaciones locales y los significadores. Es decir, no en la determinación universal de los planetas. Porque como bien claro dice Morin de Villafranche, la determinación universal de los planetas no puede indicar nada particular, solo cosas estrictamente generales. Esto se refiere, con excepción de la astrología mundana, esta concepción de que el padre es Saturno, el padre es el Sol, la luna es la madre, Venus es una mujer joven, la luna es una mujer mayor. Eso es, ¿verdad?, analogías a la determinación universal de los planetas. Y claramente Morin de Villafranche, que desarrolló las determinaciones locales, comprueba claramente en sus textos Astrología Gálica, esto solo puede dar algo estrictamente particular. Entonces, ¿cuáles son los significadores importantes de la situación a analizar? Obviamente la casa 8. Los significadores siempre son planeta regente de la cúspide y el planeta regente del signo siguiente son intervinientes en los procesos de la casa 8. Y planetas ocupantes en la casa 8 o cualquier otro factor ocupante en la casa 8. Luego, el ascendente y la casa 1 tienen que ver también porque es el físico, el individuo, y ahí pueden dar situaciones que la persona vive.
fundamentalmente. Y por un tiempo podemos ver factores de salud, porque obviamente la casa 6 infiere alguna situación que puede tener que ver con la muerte si es a través de alguna enfermedad. Las demás casas no tienen gran importancia. Pudiera vincularse a algún factor, pero en pinzas, ¿no? Con pinzas, sobre la casa 4, porque es una casa de finales. Pero no se refiere a finales como la muerte, sino a cierre de ciclos, pero también se refiere a las condiciones de la final de la vida, ¿no? Pero no necesariamente la casa 4 tiene que marcar un evento como la muerte del individuo. Entonces vamos a trabajar bajo esos parámetros. Aquí tenemos los tránsitos de ese día, ¿no? Nosotros podemos observar que en su carta natal, voy a volver a poner la carta natal, los significadores de la casa 8, los significadores de la casa 8 o significadores de la muerte son Mercurio, porque rige la cúspide de la casa 8, Venus, porque es el segundo planeta regente de la casa 8, y luego la rueda de la fortuna también es un significador, ¿verdad?, de la muerte porque se encuentra ocupando en la casa 8. Además, la rueda de la fortuna junto con la luna, el ascendente, el sol y la luna sisigia, es decir, la última lunación antes del nacimiento, eran considerados significadores de la vida. De allí se calcula el gileg, que era el tiempo que la persona iba a vivir. Que eso se daba más en la antigüedad, porque las condiciones de vida en la antigüedad eran mucho más previsibles cuando una persona fuera a fallecer. Hoy la medicina, los adelantos, o sea, en épocas donde no había ni agua potable ni sanidad, era mucho más fácil que cuando se activaran situaciones difíciles la persona falleciera. Hoy hay situaciones de asistencia de emergencia, agua potable, higiene, vacunas, infinidad de procesos que salvan la vida. Entonces, ese cálculo antiguo del Gilet está como un poquito tomado en pinzas, pero debe verse como un factor de vitalidad, y es como yo lo estudio. No vamos a ver el Gilet ahora, pero simplemente para explicar que de allí, siendo el planeta que tiene más puntaje en alguno de estos 5 significadores de vida, la rueda de la fortuna, la luna, el sol, el ascendente y la luna sisigia, de ahí se calculaba el Gilet, que es fundamental para el proceso de transición al mundo interno del individuo o fallecer, ¿no? Tal vez también debería tomarse en cuenta el Almuten. Nada de esto lo vamos a ver ahora, simplemente porque sería un video complejo y extenso, ¿no? Pero simplemente vamos a ver las diferentes técnicas, ¿no? Tomando en cuenta los significadores de la casa 8 y los significadores de la casa 1, que son Saturno, porque rige la casa 1, Saturno también porque rige Acuario como regente tradicional y Marte y Júpiter que ocupan la casa 1. Ya Venus no porque lo considero en conjunción con la 2 y operaría en la 2. Pero Venus es regente de la casa 8, así que también lo tomaremos en cuenta desde ese sentido. Si vamos a los tránsitos, ¿qué es lo que vemos en los tránsitos, no? Primero, por allí había un video analizando la luna sisigia, que se puede calcular claramente. Y vemos en este maravilloso programa de Juan Saba, le podemos decir, bueno, tendría que demorarme un poco, así que no lo voy a poner. Pero la luna sisigia de la reina Isabel se encontraba a 21 grados de Aries, ¿no? Entonces, a 21 grados de Aries es la última luna antes de nacimiento. Aquí tiene el sol, sería aproximadamente por aquí, 21 grados de Aries, donde tengo el cursor. Allí nada se estaba activando. Se habló de Plutón, ¿verdad? Pero Plutón está a 26 y las cosas se dan en el grado. Se dan en el grado porque y se dan un máximo un grado antes, un grado después. Esa es la orbe que yo utilizo. Pero además Plutón, ¿cuánto tiempo tiene ahí? Entonces no podemos decir que el tránsito de Plutón generó esa condición. Primero que la orbe es muy grande. Él pasó por 21, ahora está retrógrado y va, no sé si va a llegar exactamente, creo que no, va a llegar como hasta los 24, creo. Pero Plutón está como 2 años en un grado, rondando un grado. Entonces tú no puedes dar una fecha por eso, ni darle la causa de un fallecimiento a eso, ¿no? Por otro lado, a veces también se incluyen otros tránsitos.
Y aquí hay que tomarlos en cuenta. Hay que tomarlos en cuenta, ¿no? También escuché un concepto de que la cúspide de la 8 está a 18, la cúspide de la 8 está a 18 y el Sol está a 15. Entonces, ella, esto fue antes de que falleciera, ¿no? Que estaban dando la noticia que estaba grave, que ella fallecería dentro de 4 días, porque el Sol tocando la cúspide de la 8 le faltaba aproximadamente unos 3 grados y medio, entonces unos 3 grados, perdón, desde este momento que está calculado, y entonces sería dentro de 3 días. Bueno, eso es absolutamente inoperante, porque el Sol pasa todos los años por ahí. Primero que eso no funciona así, pero el Sol pasa todos los años por la cúspide de la casa 8 en una determinada fecha. ¿Cuándo? Cuando llega a 18 grados de Virgo, y uno no se muere todos los años. Entonces, esas interpretaciones que se hacen, digamos, generalmente en la astrología a través de las redes no tienen fundamento. Crean eso, el Sol pasa todos los años por ese lugar y también le hace cuadratura y le hace oposición a todos los planetas, incluidos los planetas significadores de la muerte. Entonces, los tránsitos sí hay que verlos, pero como factores activantes de progresiones cumplidas. Pudiéramos decir que planetas más lentos influyen también, por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos Saturno y Júpiter activando situaciones, ¿no? Sobre todo Saturno, porque Saturno es el regente de su ascendente y es el señor de Marte y Júpiter, porque rige Acuario, y estaba justo tocando a Marte. ¿Sí? Justo tocando a Marte. Marte es significador de su cuerpo físico, ¿sí? Por lo tanto, obviamente pudiera tener una situación difícil, agresiva. Pero vuelvo a repetir, tenía 96 años, es decir, es la tercera vez que Saturno pasa por ahí. Entonces hay que ver no a una persona cuando Saturno, siendo regente de su ascendente, le toca a Marte en la 1, se va a morir. Eso no funciona así, tiene que haber un contexto muy especial. Y siendo un tránsito que marca más procesos digamos, cotidianos de los planetas más rápidos, pero Saturno y Júpiter están un poco allí en ese proceso de cierre de ciclos, ¿no? Pero Saturno era la tercera vez que pasaba por ahí, porque Saturno demora entre 29 y 30 años en dar toda la vuelta, así que antes de los 30 años antes de los 30 años vivió toda la vuelta, así que unos años después, 31, 32 le tocó a Marte, después alrededor de los 60 y después alrededor de los 90, 91, 92. Tenía 96. No, ¿ok? Ahora a los 96 le vuelve a tocar. Debido a las circunstancias de su edad, de su debilidad física y por otras progresiones cumplidas que vamos a ver, podemos sacar esa conclusión, pero no podemos decir que la muerte se dio porque Saturno llegó a Saturno o porque Júpiter estaba cerca, porque esta es una orbe un poquito mayor, es como menos de 1,5 grados, pero porque Mercurio es regente de la muerte y Júpiter viene de la casa 1, ayuda a esa situación. Pero Júpiter pasa cada 12 años por ahí y uno no se muere cada 12 años. Quiero dejar tácitamente claro esto. Menos se puede hablar de la Luna. La Luna es como un segundero. Obviamente, tal vez ella murió cuando la Luna pasó exactamente por este lugar. No tengo la hora exacta. Porque esto está calculado para 1:40 de la mañana del día 8. Pero pudiera ser que murió. Y eso sí puede ser. Pero siempre y cuando haya otras progresiones activas que sean significadores claras de la muerte. ¿Qué quiere decir significadores claras de la muerte? Que se viven una vez sola. Las progresiones se viven una vez sola en la vida. Los tránsitos pasan muchas veces por ahí, con la excepción de Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Que en este caso no estaban activando circunstancias, ¿no? O sea, Plutón estaba a 26, ya había pasado hace rato por su ascendente, no estaba haciendo ningún aspecto. Neptuno estaba a 24, tampoco estaba haciendo aspecto. Yo le doy 1 grado de orbe a todo lo que hago porque si no es muy fácil ver las cosas, ¿no? Muy bien, eso sería en cuanto a los tránsitos.
Vemos que hay tránsitos activos, pero son dependientes de otros factores, que son las progresiones. Vamos a ver qué pasa con las progresiones secundarias. Vamos a ver qué pasa con las progresiones secundarias, ¿no? Las progresiones secundarias, sabemos que la clave es un día, un año, y los factores fundamentales son el Sol, la Luna, pueden ser Mercurio, Venus y Marte, fundamentalmente, y las casas, ¿no? Y aquí es muy importante ver las progresiones secundarias porque Mercurio y Venus son regentes de la muerte en su carta natal. Primero vamos a ver el Sol, ¿no? Los significadores de la 8, los significadores de la 1, el Sol hay que verlo siempre. El Sol se encontraba a 2 grados de Tauro, no estaba haciendo ningún aspecto, ¿no? No estamos viendo la semicuadratura, vemos todos los aspectos mayores, inclusive podemos ver el quincuncio, el sextil, pero la semicuadratura también la tomo en cuenta, pero ahora no voy a hablar de ella, ¿no? Entonces el Sol no estaba activando ninguna circunstancia. Yo siempre miro las cúspides de la 8 cuando hay un fallecimiento. La cúspide de la 8 puede indicarlo o no, pero es un factor importante porque nos ayuda a corregir la hora. Esta es una carta muy, digamos, muy divulgada y muy aceptada, así que es muy, aparte en las figuras, digamos, de la corte, ¿no? Y tienen absolutamente sus astrólogos desde la antigua tradición, así que es muy probable que esta sea su hora, ¿no? Con 21 grados 23 minutos de Capricornio. ¿Qué pasaba con la cúspide de la 8? Aquí les dice todas las cúspides progresadas, dice que 17 grados 33 minutos de Capricornio. La cúspide de la casa 8 se encontraba aquí, 17 grados 3 minutos de Capricornio. ¿Qué podemos ver en este caso? Podemos ver que esa cúspide pudiera estar en orbe con el punto medio Plutón-Nodo. Pudiera estar en orbe un poco más yendo hacia el nodo, pero la orbe del punto medio es un poquito amplia, pero en realidad es lo único que podemos ver en esta posición a 17 grados de Capricornio. No tenemos un punto partil que se estuviera activando. Ahora, sí había un punto medio mucho más significativo que es la luna Neptuno. ¿Por qué? Tenemos 5 grados para 17 y de 17 tenemos 5 grados para Neptuno. Entonces 17 es exactamente el punto medio entre la luna y Neptuno. Neptuno es la disolución del ego, ¿no? Y la luna es uno de los significadores tradicionales de vida. Además, la luna, bueno, sí, principalmente eso, ¿no? Entonces, la casa 8, que es la casa de la muerte, estaba activando el punto medio. Es un factor más. Yo les voy a decir lo que le considero que ha sido mucho más significativo como significador de la muerte. Estas son cosas que van alimentando, se van conjugando. Cuando uno tiene muchos males y cuando tiene muchos males es más difícil salvar la vida que tener una sola patología, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la cúspide de la casa 8 estaba activando exactamente un quincuncio al punto medio. Luego la luna, que es un significador, aquí nosotros usamos una técnica que se llama significador y promesor, ¿no? ¿Qué le promete Marte a la luna? La luna es significador de vida por tradición, junto con el sol, la luna sisigia, ascendente y la rueda de la fortuna. Vemos que también estaba haciendo conjunción a Plutón. Otro punto importante de la luna, que como la luna rige cáncer, hay reglas importantes que las aclara Morín, ¿no? Morín dice que todo signo sigue a su planeta. Así que lo que pasa en la casa 6 dependerá de la luna, porque ella Reina tenía cáncer en la casa 6. Y dice, 1 grado de cáncer en la cúspide de la 6. Entonces, la luna es regente de su salud, como dijimos, hay que tomarlo en cuenta. Y le hace conjunción exacta a Marte. Aquí hay que aclarar que la luna tiene mayor importancia porque la luna, la progresión secundaria, se mueve aproximadamente 1 grado por mes. Y cada 30 años aproximadamente vuelve al mismo lugar. Es decir, 30 años atrás la luna tuvo conjunción a Marte. Y 30 años atrás más, ya tenía 96, también. Y en ese momento no falleció.
Entonces, estas son circunstancias que alimentan y complican la situación de vida. Pero en este momento la luna no es significador de la muerte y Marte no es significador de la muerte. La luna es significadora de la salud porque rige la casa 6 y Marte es significador de su cuerpo físico. Entonces está hablando de una debilidad de la salud. No tomo en cuenta la cuadratura a Saturno porque le faltan 4 grados y para la oposición a Neptuno le faltan 2. Estos serían 2 meses más tarde y 4 meses más tarde. Pero sí debemos tomar en cuenta a Júpiter, porque Júpiter, siendo significador de su cuerpo físico, ¿verdad? En el retorno, o sea, Júpiter, ella nació con Júpiter directo y avanzó, seguramente se separó bastante de Júpiter natal y retornó. Y en ese punto de retorno estaba casi partir nuevamente al Júpiter natal. Estamos hablando de progresión secundaria, donde los movimientos ya de Júpiter y Saturno son más limitados. Pero cuando eso sucede, Júpiter avanza y retorna, puede ser un punto de ayuda. Pero fundamentalmente es que en ese retorno le hizo cuadratura al Saturno natal, partil, no al Júpiter natal, al Saturno natal. Y Saturno es regente de su ascendente. Estas son las cosas que podemos ver en una progresión secundaria. Ahora, los significadores de la casa 8 en la progresión secundaria son Mercurio y Venus, y son planetas que se mueven bastante rápido. ¿Qué pasaba con Mercurio, regente fundamental de la 8? Conjunción a Neptuno. Su Mercurio natal está 4 de Aries, y en toda su vida hizo este camino. Llegó a Neptuno. Conjunción Neptuno en el momento de su muerte. ¿Sí? Entonces ahí vemos claramente cómo es un dato más. Aquí sí hay significación de la muerte, porque Mercurio es significador de la casa 8. ¿Qué pasaba con Venus? A ver si está marcando algo. Venus se encontraba a 2 de Cáncer, ¿no? Venus, que está a 13 de Piscis en su carta natal, en toda su vida hizo este movimiento. Sabemos que es la clave un día, un año. Lo que los planetas se mueven un día en tránsitos se trasladan a un año en la progresión secundaria. Aquí lo fundamental es que Venus entró en conjunción con la cúspide de la casa 2. Con la casa 6 y es la casa de la salud. Es la casa de la esos son los factores fundamentales, ¿no? No estoy calculando semicuadraturas, que habría que calcularlas, y sesquicuadraturas, que también son significativas. Pero eso es una mayor profundidad, ¿no? Ahora, también hay otros puntos que no se ven, como otros puntos medios, y también, por ejemplo, los anticios, que pueden ser significativos para procesos. Esto es lo que vemos en la progresión secundaria. Como factor fundamental, significador de la muerte, Mercurio, significador de la muerte, llega a Neptuno. ¿Qué le promete Neptuno? Disolución del ego. Pero a la vez ese Mercurio le está haciendo oposición a Marte y oposición a Júpiter, planetas de su cuerpo físico y de su vitalidad. Y ahí claramente pudiera estar indicando la muerte del cuerpo físico en la progresión secundaria. ¿Por qué es importante y mucho más importante en un tránsito? Porque este aspecto de Mercurio no tomamos la determinación universal, tomamos la determinación local, y eso es clave entenderlo para ver los procesos específicos y únicos de cada individuo. Mercurio, significador de la muerte, llega a Neptuno, oposición a Marte y a Júpiter relacionado a su cuerpo físico, ¿no? Muy bien. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver un poco direcciones y vamos a ver las direcciones por arco solar. Aquí hay otro movimiento diferente donde todos los planetas siguen a la velocidad del Sol. El Sol va a estar exactamente en el mismo lugar, pero vemos como Júpiter, significador de su cuerpo físico, le está haciendo oposición a Saturno, significador de su cuerpo físico. Júpiter es significador del físico porque ocupa la casa 1 y Saturno porque rige el ascendente y además es señor de Marte y de Júpiter. Cuando un planeta
Cuando un planeta llega a hacerle aspecto a su señor, eso tiene mayor poder. ¿Quién es el señor tradicional de Júpiter y Marte? Saturno. Júpiter y Marte entraron en oposición a Saturno. Todos tienen que ver con su cuerpo físico. Así que ahí, obviamente, su cuerpo físico se iba claramente a debilitar. Por otro lado, otra vez Neptuno, que es la disolución del ego, que es la fusión con la matriz cósmica, digamos así. Significa muchas otras cosas también, pero conjunción con su Saturno. Aquí estamos en progresiones por arco solar, donde todos los planetas siguen la misma velocidad del Sol. Conjunción a su Saturno, regente de su ascendente. Claramente, regente de su ascendente. Pero vemos otras cosas. La Luna, significadora de la salud, ¿verdad? Estaba a 14 de Escorpio, haciéndole trino a Venus, que está a 14 porque 13,57 es casi 14, ¿verdad? Señor, uno de los señores de la muerte. Entonces, el planeta de la salud haciéndole un trino al planeta de la muerte. Claro, como está en dignidad, no son planetas maléficos, la muerte ha sido tranquila. Pero un trino claramente marca muertes. La mayoría de las personas, si no es por accidente o situaciones violentas, hacen su transición y en la carta están manifestados por trinos. Pero tienen que ser trinos vinculados a planetas significadores de la muerte, obviamente. O del ascendente también, ¿no? También del ascendente. Entonces, seguimos buscando, vamos a encontrar infinidad de factores. Infinidad de factores, ¿no? A ver, los significadores de la casa 8, Mercurio y Venus, ¿qué le estaban haciendo? Mercurio estaba 7 de Aries, 7 de Cáncer progresado, y no estaba haciendo ningún aspecto, y Venus estaba a 16 de Géminis, y a 16 de Géminis tampoco estaba haciendo ningún aspecto. No siempre los significadores, todos tienen que cumplirse. Basta que uno de ellos se cumpla para que esto apoye el evento que debe vivirse, ¿no? O que puede vivirse. Otro significador que vamos a tomar en cuenta, no lo vimos en las técnicas anteriores, tiene que ser la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna aquí es muy importante. La rueda de la fortuna está en su casa 8, significador de la muerte y además significador tradicional de la vida, ¿no? O sea, significadores de la vida significa que esos puntos son muy importantes para la vitalidad del individuo. Y estando en la casa 8 pueden ser causa de muerte. Miren dónde estaba la rueda de la fortuna progresada por progresión por arco solar. 11,57, casi 12, opuesto al Plutón en la casa de la salud. Planeta de la transformación, de la desestructuración, y también tiene que ver con procesos de muerte. Plutón rige su medio cielo. Nosotros vemos que tiene la casa 10 a 24. Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Cuando un planeta se activa, ¿verdad? Como en el caso de Saturno en Escorpio, en conjunción con su medio cielo, en Escorpio, lo activado por Marte y Júpiter, significadores de su físico, cuando su señor también es atacado o activado por otro factor que tenga que ver con una situación crítica, esto se multiplica. Aquí vemos que los planetas del físico le hacen oposición a Saturno en el medio cielo, regente de su ascendente y señor de Júpiter y Marte. Y luego vemos que la rueda de la fortuna le hace oposición a Plutón, que es señor de Saturno. Entonces, el señor está viviendo un aspecto difícil y los planetas, el cual él gobierna, le están mandando un aspecto difícil. ¿A quién? Al cuerpo físico. Pero la rueda de la fortuna nos habla ya directamente de la muerte. También está haciendo un quincuncio a la luna, regente de la salud. Y también está haciendo un sextil, ¿no? Por 1 grado. Bueno, no, aquí estaría por 2 grados a Venus, ¿no? Pero ya estaría por 2 grados. A muchos autores toman 2 grados. A mí no me gusta tomar 2 grados, así que no voy a tomar en cuenta el sextil a Venus, que también es regente. Entonces vemos como la progresión secundaria
perdón, en la progresión secundaria, si se activaron factores de la muerte, en el arco solar se activaron significadores de la muerte y del físico de forma crítica para una persona de 96 años. Ahí sí podemos tomar en cuenta tránsitos, pero no cuando no hay progresión. Podemos seguir adelante con otras técnicas, por ejemplo, qué pasaba con las direcciones primarias, ¿no? Las direcciones primarias. ¿Y a dónde voy a llegar? A un factor muy importante que son los atacires, principalmente el atacir de la muerte, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que el Sol estaba a 4, Mercurio como significador de la muerte se encontraba a 23, no estaba haciendo aspectos fundamentales, sí estaba haciendo un aspecto, ¿no? Yo esto no lo estudié antes, lo estoy viendo ahora a primera vista, por eso a veces no lo veo, pero ahora lo acabo de encontrar. Muy importante en la dirección primaria, Mercurio, planeta significador, regente de la muerte, como claramente lo destaca Morín de Villafrance, el planeta regente de la casa 8, es un factor significador de la muerte. No necesariamente la muerte física, porque pueden ser la muerte a procesos, vivir crisis de algún tipo importantes que te ayudan a desprenderte de situaciones, pero una persona de 96 años, cuando esto se activa, obviamente podemos hablar de la muerte física. Aquí vemos entonces como Mercurio, significador de la muerte, le hace trino al Saturno natal, regente del ascendente. Tomen en cuenta que todas las técnicas son derivadas de diferentes movimientos de la Tierra y todas operan a la misma vez. Entonces acá se van acumulando estos factores. No podemos ver una sola progresión con un solo planeta y decir que la persona va a fallecer por eso, o la persona va a tener éxito por eso, o la persona se va a enfermar por eso. De esta forma, mi pensum de estudio enseña todas las técnicas para que tú puedas ver qué tan fuerte es el evento. Aquí vemos entonces como el Mercurio, regente de la muerte, le hace trino a Saturno, da planeta regente del ascendente y señor de Marte y Júpiter, planetas ocupantes en el ascendente. Vemos que Venus, el otro significador de la muerte, estaba a 15 de Cáncer y ese 15 de Cáncer no tenía ningún aspecto fundamental a su carta natal, más que estar muy cerca del nodo, pero todavía le faltaba, ¿no? Todavía le faltaba. En direcciones primarias, ¿qué pasaba con la cúspide de la casa 8? La casa 8 estaba a 16 grados de Capricornio. Es muy importante progresar la cúspide de la 8. 16 grados de Capricornio estaba en el punto medio de Plutón nodo. 16 grados de Capricornio está exactamente la cúspide de la casa 8. Son importantes los puntos medios. Oposición a Plutón nodo. El nodo es un poco el camino el cual tú impulsas. Y Plutón estaba en el lugar de la salud. Cuando se activa el punto medio, se activan los dos. Haciendo la oposición, la casa 8, significador de la muerte, obviamente es el final de ese ciclo de vida. Pero ¿qué pasaba con su ascendente? ¿No? Su ascendente estaba a 1 de Cáncer. Es importante ver también la cúspide del ascendente. 1 de Cáncer, vemos que lo único que nos muestra es un sextil al Sol, cosa que no nos habla de la transición o de la muerte, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en direcciones primarias lo que nos muestra claramente es el regente de la muerte haciendo trino a Saturno como factor fundamental. Saturno ya había pasado Júpiter. Bueno, no hay otros factores ahí fundamentales. No podemos tomar en cuenta casas activando otras casas, ¿no? Tiene que ser casa planeta o planeta entrando en una casa. Muy bien. Pero aquí voy a ir a algo fundamental. También podemos cotejar la revolución solar de ese año sobre la carta natal, ¿no? Pero no me voy a extender más porque este video se está haciendo muy largo. Pero lo que vamos a ver es algo maravilloso ahora. Atacires. Son técnicas muy efectivas para ver situaciones. Entonces vamos a empezar con el Atacir 360. El Atacir 360 es que cada 360 años toda la carta vuelve al mismo lugar. Obviamente nadie va a vivir eso, pero en los primeros 90 o 100 grados es que puedes ver todo el periodo de la vida, porque 160 es un grado, un año.
Entonces, aquí vemos como el Atacir 360, ¿qué pasaba con la casa 8? 24 grados de Sagitario. Aquí su casa 8, que es esta, se encontraba a 24 grados de Sagitario. Simplemente un semisextil a Saturno que no es su, ¿no? Luego, voy a ver los atacines más importantes para que vean a dónde quiero llegar. Pero nuevamente, los significadores de la casa 8, créanme, hay que estudiar las determinaciones locales de Morín de Villafranca. En el segundo curso que estamos transitando, tengo varios cursos, quiero a las fechas de inicio, estamos estudiando las técnicas de Morín de Villafranca, ¿no? Y ahí son la clave de la interpretación. Significadores. El significador de la muerte es Mercurio. Conjunción al Plutón. El planeta que indica la muerte llegó a Plutón, planeta ocupante en la casa de la salud. El gran desestructurador, el gran transformador, el gran destructor de los procesos. Allí, con solo ver eso, estamos viendo una activación muy importante en este sentido del Atacir 360. Pero no es un Atacir específico para la muerte, pero es un Atacir general, un Atacir donde todas las circunstancias sociales y generales pueden verse. Por eso lo tomé en cuenta. Otro punto es que ya Urano había entrado en la casa 6, pero eso es algo menor claramente, ¿no? Pero el punto fundamental es este. ¿Qué pasaba con Venus? Venus se encontraba a 20 de Géminis, y entonces Venus es el otro significador de la muerte y le estaba haciendo trino a Marte, ocupante de la casa cuerpo físico, la personalidad y el ego, ¿sí? Entonces los dos significadores de la muerte estaban activando por única vez en la vida, porque Venus en sus 96 años se movió 96 grados. Nunca había tocado a Marte en esta condición. Entonces las progresiones son una vez sola en la vida. Y aquí vemos cómo también en el Atacir 360 vemos esa significación. Pudiéramos ver el Atacir 60, ¿no? Tan divulgado por Demetrio Santos en sus investigaciones, astrólogo, gran astrólogo español, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que qué pasaba con la casa 8. Nuevamente significadores de la muerte. La casa 8 se encontraba, aquí nos dice 26 grados de Aries. 26 grados de Aries, 26,44, es decir, casi 27 y Quirón estando a 28,01. O sea, menos un grado y fracción de orbe para tocar a Quirón. La casa 8 es la casa de la muerte, tocando a Quirón. ¿Ah? Puede ser un factor también significativo. Todo lo que toque la casa 8 puede marcar un momento de transición, ¿no? ¿Qué pasaba con el ascendente? El ascendente se encontraba a 29 de Aries, 29 de Leo, digo. 29 de Leo, casi 1 de Virgo. El ascendente haciéndole trino al Sol, cosa que no nos indica fallecimiento, pero nos puede indicar la forma como se dio esta transición, que se pudo haber sido tranquila, armónica y sin inconveniente. Ahora, vamos nuevamente a ver el significadores de la muerte, como son Mercurio y Venus. ¿Qué pasaba con Mercurio en la carta de ella? Mercurio y Venus en la carta de ella. Mercurio se encontraba a 12 de Escorpio. A 12 de Escorpio le estaba haciendo trino a Venus, otro regente de la muerte. Los dos regentes de la muerte se encontraron en trino por primera vez en su vida. Trino es una energía que fluye sin obstáculo. Y la transición al mundo interno es fluir sin obstáculo a otro plano. Es mucho más traumático nacer que morir. Ingresar a este mundo es mucho más traumático. Fallecer no es tan traumático. Por eso se suele ver mucho por trino, ¿no? Los dos significadores de la muerte se encontraron en un aspecto, ¿no? Luego vemos que Venus, que es el otro significador de la muerte, le hace trino a Júpiter en la casa 1. Trinos, marcando el fallecimiento. Trinos, claramente. Así vemos como todos los significadores de la casa 8 estaban activados en aspecto. Claramente activados en aspecto. Allí podemos ver otros factores
pero no son los significadores. Pudiéramos ver a Saturno como significador de su ascendente y donde estaba 2 grados de Cáncer. 2 grados de Cáncer, todavía no había llegado a la cuadratura Mercurio. 2,45 a 4,40 son 2 grados. Hay hay astrólogos que toman 2 grados. A mí me gusta tomar por lo menos uno, pero pudiera tomarse en cuenta que Saturno se estaba acercando y ya estaba a 2 grados, un poquito menos de 2 grados, a la cuadratura Mercurio, regente de la muerte, el regente del ascendente. ¿Qué pasaba con Marte y Júpiter, que son significadores de su cuerpo físico? Bueno, aquí vemos que Plutón, planeta significador de la salud, se encuentra con Marte y con Júpiter, ¿no? Estamos hablando en el Atacir 60, que es otro Atacir social y general. El planeta significador de la salud se encontró con Marte y Júpiter en conjunción, generando tal vez un proceso de desvitalización o transformación de su cuerpo físico. Ese también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasaba con Marte? Marte se encontraba a 29 de Virgo, 29 de Virgo, muy cerca de un quincuncio al Sol. ¿Qué pasaba con Júpiter? 0 de Libra, haciéndole quincuncio al Sol, pero no había un aspecto mayor. No podemos decir que estos aspectos, estos planetas haciendo el aspecto del Sol, marcaran la muerte, por supuesto que no. Pero la debilidad de la salud con Plutón conjunción Marte-Júpiter, la casa 8 activando a Quirón, los significadores de la 8 en trino en común, los dos significadores de la 8, el Mercurio progresado activando el Venus natal, dos significadores de la 8, y el Venus progresado, significador de la 8, haciéndole trino a Júpiter, significador de su ascendente, de su cuerpo físico, perdón. Pero vamos a ver algo maravilloso para que vean que los atacires funcionen. Atacires de la muerte. El 156, lo acabo de poner aquí, atacir de la muerte. Y esto es maravilloso. Lo primero que yo siempre veo es la casa 8. Miren la casa 8. Y a ver si les puedo, bueno, no les puedo poner, dárselo, espero que vean el mouse, ¿no? La casa 8, 0 grados de Tauro. 0 grados de Tauro está el Sol. La cúspide de la casa 8 tocó el Sol, la fuente de vida, ¿no? Y allí se produjo el deceso. No quiere decir que cuando el Sol, la casa 8, siempre que toque el Sol, uno va a fallecer. No necesariamente. Son circunstancias que están relacionadas al proceso evolutivo de cada uno, ¿no? Pero en la edad que tenía y claramente en el fin de su vida, eso es devastador. Si yo veo que la cúspide de la 8, una persona más de 80 años, le está tocando el Sol, obviamente está en riesgo de vida. Obviamente. Así que vemos muy significativo. Yo creo que este es un factor más importante de todos los que hemos analizado. El Atacir 156, claramente marcando transformaciones, crisis importantes en la vida y fallecimiento, había llegado al Sol. Los otros significadores, Mercurio y Venus. ¿Dónde estaba Mercurio? 17 de Escorpio, no estaba marcando ningún proceso, y Venus 26 de Escorpio, pudiendo decir ya como a 1,5 grados de la oposición a Quirón, pero también haciéndolo un quincuncio a Urano, ¿no? Una puente repentina, de repente pudiera tomarse en cuenta. Pero ya activación de la casa 8 sobre el Sol, plenamente significativa de un fallecimiento. Luego, si progresamos, Neptuno, que es el planeta de la disolución del ego, le está haciendo conjunción al Mercurio natal. Estamos hablando de un Atacir que es, ¿no?, 156, es decir, que cada 156 años retorna al mismo lugar, pero es muy significativo, ¿no? Uno llega a Mercurio. ¿Quién es Mercurio? El planeta de la muerte para la reina Isabel, ¿no? Clarísimo. Otros factores, podemos ver el ascendente. El ascendente se encontraba a 3 grados de Virgo. 3 grados de Virgo no estaba activando nada. Estaba activando nada. Claramente en la Atacir de la muerte, la casa 8 llegó al Sol y Neptuno llegando a
a el Mercurio natal, regente de la muerte. Hay otros atasires que son el 96. Esto es algo que va a pasar, es que a los 96 años, como el atasir es el 96, todo llega al mismo lugar, ¿no? Es algo curioso que podemos tomar en cuenta. No quiere decir que todas las personas a los 96 van a fallecer porque los planetas llegan al mismo lugar, ¿no? Llegó exactamente al mismo lugar cuando ella cumplió 96. Como tenía más de 96, los planetas habían avanzado un poco. Pero acá yo no me atrevo a decir que al cumplirse todo el ciclo de los planetas la persona fallece. Eso no es algo que se da, porque hay personas que viven más de 96 años, ¿no? Por último, podemos ver el 45, que a medida que bajemos estos atasires que son más rápidos, porque obviamente cada 45 años se vuelven a vivir las mismas configuraciones, entonces tenemos que ver primero el 156 y después sumarle el 96 y después el 45 y nos da más detalles. ¿Qué nos dice el 45? Que la casa 8 se encontraba a 9 grados de Escorpio. 9 grados de Escorpio, la casa 8 no estaba activando ningún factor fundamental. Los regentes de la casa 8, Mercurio y Venus, Mercurio se encontraba a 25 de Tauro, 25 de Tauro, estaba haciéndole oposición al Saturno natal. Es regente de su ascendente, está como planeta dominante, como factor más importante en su vida, como el planeta más poderoso de su carta, dominante y más alto. Mercurio, planeta de la muerte, tumbando ese Saturno, está en el Atasir 45, pero condicionado a que en el 156 ya se había activado la muerte, ¿no? Venus se encontraba a 2 de Tauro, ya había tocado el Sol, ¿no? No podemos decir que Venus había activado algo fundamental, ¿no? Otros factores que podemos tomar en cuenta, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna se encontraba a 0 de Sagitario, haciéndole quincuncio al Sol. ¿Por qué la rueda de la fortuna? Porque es significador de la tradición, ¿no? Significador tradicional, en la tradición de la vitalidad, y le estabas tocando al Sol. Con otros factores activados de la muerte, la luna viene, la rueda de la fortuna viene de la casa de la muerte, es un factor significativo a tomar en cuenta. Y por otro lado, ¿dónde estaba su ascendente? Su ascendente estaba a 12 de Piscis y resulta que tocando a Venus, que es el planeta de la muerte, su ascendente había progresado, ¿verdad? Cada 45 años vuelve a este lugar. O sea, ella vivió varias veces el ascendente tocando a Venus. Y por supuesto, no es un indicador único de muerte, porque no se murió cada 45 años. Pero la circunstancia de la combinación con otras progresiones nos da el detalle. Cuando uno mira todas las técnicas y en todas coincide, es inevitable esta condición. El último atasir de la muerte es el 13. Y si vamos a ver el 13, puede dar información claramente. Neptuno no se puede ver solo, porque pasa cada 13 años. Y es decir, no nos morimos cada 13 años. Pero debido a que el 156 estaba activo, el 60 estaba activo, las direcciones primarias, el arco solar, la progresión secundaria, dejamos también los tránsitos, todos estaban activos, el 13 nos puede marcar algo más cotidiano, algo más momentáneo, ser mucho más asertivo en la fecha, porque como es más rápido, avanza más rápido, entonces podemos achicar los días. En las progresiones 1 grado por año, la orbe es un grado antes y 1 grado después, tenemos 3 años de margen, pero en estos atasires que se mueven mucho más rápido, podemos hablar de semanas o de días, ¿no? Aquí vemos como Neptuno, el planeta de la disolución, llega al ascendente. La disolución llega al ascendente, ¿no? Claramente. La casa 8, se encontraba, aquí la tenemos 17 de Acuario, aquí está en la listita, 17 de Acuario, y 17 de Acuario, la casa 8, exactamente el punto medio entre la Luna y Neptuno. Disolución del ego y el regente de la salud. La casa 8 es fundamental para analizar estos procesos, ¿no?
Todavía no había llegado a Marte, pero estaba haciendo exactamente 17, es el punto medio entre Neptuno y la Luna. ¿Okay? ¿Qué pasaba con su ascendente? 20 de Géminis. Su ascendente se encontraba aquí, 20 de Géminis. 20 de Géminis estaba haciendo trino a Marte. ¿Sí? Eso no es indicador de la muerte, pero puede marcar las condiciones. Que ella se fue rápida y fluidamente. ¿No? Rápida y fluidamente. Otro aspecto es tomar en cuenta que Marte y Júpiter estaban en conjunción con el nodo. ¿Sí? En el Atacir 13 pasa cada 13 años, pero son significadores de su cuerpo físico como misión cumplida, por ejemplo, pudiéramos decir. ¿No? Mercurio y Venus, que son regentes de la casa 8, Mercurio se encontraba a 3, ¿no? de Virgo, haciendo. Aquí lo único es aspecto a su Mercurio natal, que no tiene tanto poder. Y Venus, muy importante, planeta regente de la muerte, estaba tocando a la Luna, planeta regente de la salud. Pero este es el Atacir 13, que no puede consultarse solo. Estas pueden marcar el Atacir 13 crisis en ciclos de 13 años, pero no nos morimos cada 13 años. Pero sí, cuando lo encuentro en los otros factores y voy al Atacir 13, allí puede ser significativo y fundamental. Muy bien, de esta forma quise hacer una exposición profunda, ¿no? Saliendo de la generalidad de las interpretaciones. Vuelvo a reiterar las invitaciones. Este domingo, tertulias astrológicas, 3 de la tarde de Uruguay. ¿Quieres participar? Envíame tu correo electrónico. Allí está pasando en el cintillo. Si quieres participar con tu carta, envíame tus datos. También en un mes aproximadamente entraremos en la metodología de la interpretación de la carta natal. Puedes escribirme un correo electrónico, te envío todo el pensum de estudio y cuál es la metodología para ingresar al grupo. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones. Namaste.